Gira, gira. Me acomodo por mientras. Ya, mis estimades. Como me dijeron por ahí, nos convoca la química el día de hoy. Y su nueva amiga para siempre, que es la tabla periódica. Lo siento, pero pasaremos el año completo estudiando la tabla periódica. Entrarán al liceo y seguirán estudiando la tabla periódica. Y como yo sé que aman la ciencia, espero, después estudiarán alguna carrera a través del área de la salud, de las ciencias y también van a estudiar tabla periódica. Así que hoy, para conocerla más en detalle, el objetivo es identificar los tipos de elementos químicos de la tabla periódica. Hay 118 hasta el día de hoy, no, hasta el año pasado, que fue la última actualización de la tabla, y son, digamos, 4 grandes tipos de elementos químicos. Este vamos a utilizar, es la misma que aparece en su texto de estudio, y es bien bonita y bien útil. ¿Cómo identificar los tipos de elementos químicos? Simple, por su color. Y la primera actividad, a ver, vamos al dossier clase 8. Aparece una tabla con columnas y filas en una tabla periódica que hay que completar. Pero antes de eso, en el paso 1 dice que la tabla periódica anterior, vale decir, la de la clase número 7, que está en blanco y negro, deben pintarlas según los colores que aparecen aquí. ¿Sí? ¿Está claro? No, estoy hablando de otro idioma, mejor se lo voy a mostrar. Una imagen dice más que 1000 palabras. Perdón si demora, mi computador está, no sé qué le pasa. De hecho, la parte de la batería está muy caliente. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿O desaparecí? Sí, profe, se escucha. Anybody heard me? Le va la guiada, profe. Sí, profe, como su voz está adelantada y la cama está atrasada. Le va muy la guiada. Sí, no sé si es mi computador o Movistar, uno de los dos. Y son las dos. Aquí va, o soy yo. Está cargando, creo. No se vaya a caer el internet, Vamos a la profe. clase. No, me pasó una vez. Iba a compartir internet desde mi celular al computador y el celular estaba descargado y se me apagó. Fue Mala desastroso. idea. Pero ahora están cargados. Ya. ¿Aparece el dossier o no? Parece que no. Vamos a la clase 7 de Sí, química del Sí, dossier profe, sí se ve. 4. Es que yo no la veo, pero aparece ahí esa tabla en blanco y negro. sí, La sí se ve. clase pasada ya algo habíamos adelantado sobre esta última familia, última columna o último periodo, el 18, que es de los gases nobles. Se llaman así porque son especiales y son como de la nobleza, porque no se juntan con todo el proletariado, con todos los demás elementos químicos. Reaccionan químicamente solamente entre ellos o en casos muy especiales con uno que otro exclusivo de la tabla periódica que tenga sangre real. Ya, entonces en esta tabla, es la mismita, por mientras comparto pantalla la otra, sin que explote mi computador, pinten hacia abajo todo el periodo 18 de color celeste, me parece que estaba. Columna, grupo o periodo. Profe, se entró una Martina. Sí, es alumna. ¿Alguien tiene alguna objeción? Y ahora sí que sí. Por favor, computador, no me falles. Acá está. Aquí está su amiga tabla periódica. Como les decía, los 118 elementos que hoy en día se conocen. Eh, los últimos, los de más abajo, no de la naturaleza. Recuerden que esos son artificiales, fueron creados en el laboratorio, pero aún así son elementos químicos.
Se ordenan así y hay 4 tipos que están representados por distintos colores. ¿Pintaron ya aquí? Hoy se me pegó. Está ordenada la tabla en 18 columnas, hacia abajo, igual que la columna vertebral. Esas columnas se llaman, ¿cómo se llamaban? Me dio como un lapsus de amnesia temporal. ¿Cómo se llamaban las columnas? ¿A ustedes también les dio amnesia temporal? Grupos, Gracias, Maika. Grupos o también periodos. periodos. Ahí sí que sí. Grupos y periodos. Periodos o familias. Hacia abajo. Todos estos celestes es el grupo o la familia de los gases nobles. Entonces hay que pintar todo el grupo 18. Todo el grupo 18, que es el último. Profe, Última columna, grupo 18. ¿Sí? del helio hasta el lugo, no sé cuánto, que sale aquí. Sí, al no estar no sé cuánto. Los gases nobles son helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. ¿Y este cuál ¿Quién es no lo el nuevo? desconoce, profe? Cuando estuve en la universidad tuve que aprendérmelos de memoria, lo pueden creer. Es Por que en el supuesto no me acuerdo. dossier, la última, como la mitad no salen distintos nombres. No lo puedo creer. No sale eso como sale UO. Ah, sí. También me va a decir, no sale lo mismo. Sí, No, bueno, no hay problema. Es que esa última etapa llegó a un punto en que no pusieron los nombres, sino le pusieron los números. Por ejemplo, ay, se me pega. Por ejemplo, le pusieron un unteptio, que viene de 7, un imexio de 16. No importa, no los vamos a ocupar en ningún ejercicio esos elementos químicos. Son súper rebuscados y son artificiales, no nos interesan. Pero desde el helio hasta el radón, sí. Helio, neón, criptón, argón, xenón, radón. Estos gases, fíjense, de aquí en la tabla también dicen, aquí en la leyenda, dice que HE está escrito con letras blancas. Todos los que estén escritos con letras blancas, en estado natural, bajo temperatura ambiental y presión ambiental, están en estado, en el planeta Tierra, están en estado gaseoso. O sea, todos estos son gases y algunos otros más acá. Póngale arriba gases nobles. ¿Qué tienen en Profe, común? ya lo quité. Muy bien. Primero, no se mezclan con otros elementos químicos, excepto uno que otro exclusivo. Segundo, son estables químicamente porque tienen 8 electrones en su última capa. Recuerda de la ley del octeto. Como tienen 8, no necesitan ganar ni perder electrones y así están completos. Estos gases nobles se utilizan mucho en las luces incandescentes. ¿Han visto en los negocios, en lugares nocturnos, en los bares? No, a los bares no, porque ustedes no van a esos lugares. Pero estas luces, por ejemplo, hay en los negocios que dice pan, y que son como luces bien brillantes, no es que la ampolleta sea color rojo, se ven bien de lejos. Esos en su interior tienen un gas noble de estos, generalmente en el cuarto estado de la materia, que es en estado de plasma. Y tienen la propiedad entonces de ser luminiscentes, o sea, de brillar. Ese es el grupo VIP de la tabla periódica. Avancemos, vamos del más pequeño al más grande. Pasemos ahora a este grupo que está en color verde. Estos se llaman no metales, porque no son metales. Aunque usted no lo crea, el nombre lo dice. Pero no solamente significa que no sean metales, sino que tienen características absolutamente opuestas a los metales. Vayan pintándolo en color verde. Verde claro, verde oscuro. El que tengan, Ese tengo de los dos. los mezcla. La Mike. Aquí hay elementos tanto en estado gaseoso, fíjense los que están escritos con letra blanca, el nitrógeno ambiental, el oxígeno ambiental, flúor, cloro, que es un gas. También tenemos
solo uno, el bromo, en estado líquido, fíjense. Sí lo notan bien, pero está escrito con letras celestes. Y eso lo hace especial también porque solo hay 2 elementos en la tabla periódica en estado líquido. Este estado es a temperatura ambiental bajo condiciones normales de presión en el planeta Tierra. ¿Cuál es el otro que está en estado líquido? Busqué. Profe, ya me perdí. Mercurio. Ahí está, sí, el mercurio. Está en el grupo 12, periodo 6. Aquí está el mercurio. El mercurio es el líquido plateado que va en el centro de los termómetros. Es súper sensible al calor, entonces se pone en el antebrazo o en la lengua. Rápidamente, con un pequeño cambio, avanza a través de la columna de vidrio que hay en el centro. Son prácticamente los únicos, si no me equivoco, que están en estado líquido a temperatura ambiental. Estos no metales, como les decía, son absolutamente contrarios a los metales en la gran mayoría de sus características. Por ejemplo, los metales están en estado sólido. Aquí también hay algunos sólidos, pero hay más en estado gaseoso e incluso líquido. Son más blandos. Podríamos ir completando al tiro la tabla. ¿Se fijaron que en la clase 8 hay una tabla? No, mejor no vayamos ahí todavía, para no complicarlos. Los metales son conductores, como estamos viendo en electricidad. Los cables son en su mayoría de cobre, porque el cobre es más barato, pero podrían ser de oro, de plata. Esos elementos metales también son conductores de electricidad. En cambio, los no metales son absolutamente opuestos. No conducen electricidad, sino son conductores. ¿Qué son? El opuesto de conductor eléctrico. Cri, cri. Son aislantes eléctricos. Los no metales son mucho más blandos, son opacos. La mayoría de los metales se les puede sacar brillo, a estos no. Siguiente. Metaloides. Son los que están aquí en, no sé, rosado, tal vez morado, palo rosa, en ese color. Píntelo también en su tabla periódica. Aquí son solamente 9 elementos químicos, todos en estado sólido a temperatura ambiente. Y si se fijan, están ubicados entre los metales, que son los amarillos, y los no metales, que son los verdes. Incluso hay una línea aquí azul, una línea divisoria, y están como justo en la línea. Los metaloides tienen características que comparten con los metales y características que comparten con los no metales. Por eso están ahí como en la frontera. Si los metales son conductores de electricidad y los no metales son aislantes de electricidad, ¿qué serán los metaloides? ¿Qué tal? Esta es buena pregunta, por una décima. ¿Sí? ¿Los escucho? Perdón, van a pasar vendiendo cascos. Semiconductores. Correcto. ¿Quién dijo eso? No escuché. O sea, escuché, pero no sé quién fue. Yo, Jimena Hidalgo. No me esperaba menos de usted, Jimena Hidalgo. Una estrellita dorada y una décima. Son semiconductores. O sea, conducen electricidad, pero no tanta. Conducen, pero es alta también la resistencia al paso de electricidad. Como que pueden llevar solamente un porcentaje de electricidad. Claro, de hecho podrían ser incluso peligrosos. Tal vez si se hace algún cable eléctrico
de un metaloide, podría haber demasiada resistencia y calentarse ese cable y producir una descarga, no sé, escape de electrones y de energía. Mejor que no. Pero están ahí los metaloides, como que no son metales, pero es como las clases sociales en la tabla periódica, en la época de la colonia, ¿es o no? Donde estaban los nobles, el pueblo y los caballeros, los que no eran de aquí ni de allá. Toda la parte amarilla, los metales se veían en la clase obrera, trabajadora. Los metales, los gases nobles son la exclusividad de la tabla periódica que no se junta con los demás. Profe, ¿Sí? ¿hay que también pintarlo de color morado? Sí, morado, rosado, violeta, palo rosa. Profe, yo pinté Un todos. morado pálido. Sí. Y mencioné que están todos los metaloides en estado sólido. Todos con letras negras, como aquí dice en la leyenda. Esa es una característica que comparte con los metales. Ya, estamos, avancemos. El siguiente y último grupo, y el más grande de la tabla periódica, es el de los metales. Todo lo amarillo son metales. Incluso se ordenan en el lado izquierdo de la tabla periódica, a excepción del hidrógeno, que es un gas. Fíjense, bueno, sabemos que el hidrógeno es un gas, pero aquí está a temperatura ambiente, está con letra blanca, por eso está en estado gaseoso, pero es un átomo tan especial el hidrógeno, donde tiene uno solo de cada partícula subatómica, que se lo ubicó por acá. Pinta en amarillo todos los metales. Ahora no se les va a olvidar. Cuando estén pintando y estén aburridos de pintar todo amarillo, no se les va a olvidar más que los metales son la mayor cantidad, el grupo más grande. Ojo con el mercurio. Aquí en familia 12, periodo 6, no. Está en otro estado, sí. Profe, Sí, estoy recién ¿listo? pintándolos de color morado. Pero ¿cómo es posible? En todo caso, recuerden que esta es la misma tabla periódica que está en su texto. ¿Está listo? ¿Le gusta pintar? Parece que a ustedes como que les gustan las actividades manuales. Lo digo porque los modelos de célula que enviaron en la primera evaluación estaban súper. ¿O les ayudaron a hacer la tarea? Profe, hablando de la célula, ¿qué trabajo le gustó de la célula? ¿Cuál me gustó más? Me gustaron todos. No, pero si tuviese que elegir uno. Me está preguntando por... No, no puedo elegir eso. No. No puede. Pasa palabra. Profe, No, ¿cómo voy a estar? No, porque si le digo a uno que su trabajo estuvo súper bien, mejor que los demás, que fue... Pero todos los que tienen 7, los amé. No, porque algunos también que no tienen 7 porque no es que estuvieran mal, solo que les faltó, por ejemplo, poner el nombre. De hecho, todos me sorprendieron porque yo no hubiera podido hacer ninguno de esos. Soy pésima para los trabajos manuales. ¿Ya están pintados los metales? Pregunta, ¿en qué estado de la materia se encuentran los metales en condiciones naturales? ¿sólido? Sólidos, todos sólidos. ¿Se fijaron que aquí en el periodo 7, 7A, digamos, el que está pegado a la tabla, aparecen en letras rosadas? Eso significa que su estado a temperaturas, perdón, en condiciones normales es desconocido, porque esos son los elementos artificiales creados por el hombre, los crearon en el laboratorio bajo condiciones de presión altísima o bajo corrientes eléctricas, y ahí se dieron cuenta que había aparecido un nuevo elemento.
pero en la naturaleza es desconocido dónde están porque no lo han logrado encontrar aún, si es que lo encuentran. Ya. Vamos ahora al dossier. Ojalá no colapse mi computador al cambiar. Ya, ¿aparece en la tabla comparativa o no? ¿No? Ahora avanzamos hasta... Estamos en la clase 8. Confírmenme. Sí, profe, sí se ve. ¿Se ve la tabla de la clase número 8 de Sí, química? sí se ve. Ok, gracias. Aquí está la cosa. ¿Fueron tomando apuntes de todo lo que dije o no? No. Como les decía, tenemos a los no metales en el otro extremo de la tabla periódica, así como en un ring, y en el centro de ellos, distribuidos morada, que comparten características con ambos. Entonces, a temperatura ambiente, bajo una presión, dentro de cierto rango de presión, de humedad también, los metales están en estado sólido. Ya lo descubrimos porque estaban todos con letra negra. Los no metales son gases y los metaloides sólidos. Respecto a su brillo, los metales son altamente brillantes. A veces se ponen opacos, por ejemplo, los anillos, por el contacto, a veces las cosas que uno manipula por la grasitud de la piel, cambian, pero se les saca un poquito de brillo con pasta de diente, dicen a veces, o con bicarbonato, las ovalitas que hay que sacarle brillo, pero se puede. Los no metales tienen bajo brillo, o sea, son opacos. Los metaloides también brillan poco. Fíjense que los metaloides, en la primera característica, en su estado, comparten características con los metales, pero aquí respecto al brillo, comparten características con los no metales. No son ni aquí ni son de allá. La dureza, quedan resistentes este material. Los elementos químicos que son metales son altamente resistentes, utilizados para, aprovechándose de esa característica, no sé, para hacer vigas, instrumentos musicales, joyas. Los no metales, baja dureza, son más fáciles de moldear. Y los metaloides ahí, en el centro, ni alta ni baja. La siguiente característica es la maleabilidad. Es la capacidad de moldear o de deformar un objeto o un metal, un elemento químico, sin que éste se quiebre o se rompa. Los metales tienen alta maleabilidad, pero ¿cómo si se quiebran? Pero pueden ser deformados. El único detalle es que hay que ponerlos a altísimas temperaturas cuando están pasando casi al estado líquido. ¿Han visto por ahí en industrias que calientan y calientan los metales y cuando ya están rojos, siguen estando sólidos, pero ahí se pueden moldear como uno los quiera? Esos son los metales. Los no metales, baja maleabilidad, porque al intentar moldearlos se quiebran, se rompen.
y los metaloides alta. Aquí comparten características con los metales, los metaloides. Están copiando en su dossier, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Súper. profe. Características. Siguiente. Los metales son altamente conductores. Por eso los cables son de cobre o de otros más. Hay hombres. Yo conozco uno que trabajaba en electricidad, porque el oro es conductor eléctrico. ¿Será haber sido verdad o habrá sido excusa? No sé. No, científicamente sí. La ciencia lo respalda la chiva. El oro es un metal y es altamente conductor. En el otro extremo, los no metales tienen baja conducción eléctrica, o sea, son aislantes. Y como dijo la señorita Jimena Hidalgo, los metaloides son semiconductores. ¿Y por qué utilizar un semiconductor si podemos utilizar un conductor eléctrico bueno, como son los metales? Avanzo. La conducción de calor no es lo mismo que conducir electricidad. En los metales es alta, en los metales es baja. Por ejemplo, si tengo una barra de hierro, estas que se ocupan en construcción, y está al sol y la toco, probablemente me voy a quemar, se siente. Eso absorbe, digamos, ese calor. En cambio, las ventanas que son de aluminio, de otro metal, al tocarlas no es tanta la diferencia. Me refiero, no se siente tan caliente. Los metaloides en el medio de nuevo. Y eso es. Solo nos falta nombrar algunos ejemplos. Como ejemplo, profe, como poner ya en el amarillo hidrógeno, así, o ejemplo de cosas. ¿Sí? Eso. Ejemplos de elementos químicos, metales, no metales y metaloides. Aunque los metaloides son casi los nombres desconocidos, la idea es lo mismo que la clase anterior, la clase 7, que ubiquen elementos químicos dentro de la tabla periódica. No sé, que recuerden que el hidrógeno es el primero, que está siempre en este rincón. Los no metales también se utilizan harto para hacer ecuaciones o reacciones químicas. Entonces, no sé, si menciono el oxígeno, recordar más o menos el sector donde está para así agilizar los ejercicios que van a venir más adelante. ¿Y qué ponemos en el uso? No entendí eso. Ejemplos en la vida diaria donde hemos utilizado metales, no metales, metaloides. No sé. Por ejemplo, lo que hace no lo está considerado, pero ya. ¿Por cuál partimos? Por los metales. ¿Cuál de estos metales utilizamos para beneficio humano? Estoy viendo el calcio. El calcio se utiliza o se sintetiza en complejos multivitamínicos para los niños. Comienza el invierno y las mamás compramos multivitamínicos para que no se resfríen, para que no les bajen las defensas, y entre medio el calcio, que ayuda a fortalecer o a reemplazar el calcio perdido de los huesos. Aquí aparece el titanio, que es un metal. Está en el grupo 4, periodo 4. Es utilizado en prótesis,
las personas que han sufrido amputación o nacieron sin extremidades, esas que se le ponen para permitir moverse o que vienen como con pinzas son hechas de titanio. El cobre, Ah, pero por supuesto, ¿cómo no vamos a mencionar el cobre? ¿Para qué? ¿Para qué lo utilizamos? Para cableados eléctricos, pero también para joyería, también para... Hay ollas y sartenes que hacen de cobre. Dicen que es súper bueno. Y aquí también podríamos mencionar el mercurio, que se utiliza por esa cualidad que tiene de estar en estado líquido a temperatura ambiente y de dilatarse. Utilizamos para la fabricación de termómetros. Hay harto que decir de los metales. Y los no metales, los verdes, oxígeno. o sea, hello, y nitrógeno. Los dos son los gases que están en mayor cantidad en la atmósfera. Forman parte no solo del aire, también de nuestro cuerpo. En nuestras células y las biomoléculas están formadas, ¿no se acuerdan que lo mencioné, Chon? Carbono, nitrógeno, oxígeno, son de los componentes que están en mayor cantidad en los seres vivos. Y los tres son metaloides. No, perdón, son no metales. No metales, no metales, están en verde. Y los metaloides, en rosado, no son muy conocidos. De hecho, en la naturaleza no se encuentra, o sea, una mina de boro. Son más difíciles de encontrar esta menor cantidad. El arsénico, ¿han escuchado las series así que se utiliza como veneno? Que le agregan unas gotitas a la bebida de alguien. Sí, yo he visto por ahí. Qué cruel. Muy cruel. Bueno, como hay menos disponibilidad natural de los metaloides, hay menos aplicaciones. Por eso mismo también los metales, em, sí, los metales que son mayor cantidad pueden tener mayores usos. Está completando la tabla su dossier, ¿cierto? Siempre, profe. Estos metaloides incluso pueden llegar a ser tóxicos para el ser humano o a las plantas. Tal vez por eso también hay poco. ¿Dudas? Tenían que completar ahí la tabla con ejemplos, ahí nombrar elementos químicos o escribir solo su símbolo, metal, no metal y metaloide, y los usos. Ah, ahora me acordé, de hecho creo que aparecía hasta en su texto de Profe, ciencias ¿no escucha naturales. bien o se escucha Los cortado? metaloides son, como son semiconductores, son utilizados en circuitos eléctricos, en las placas de los computadores o en los circuitos que tienen, por ejemplo, control remoto. ¿Seré yo? Chicos, ¿seré yo? No sé si me escucha cortado si hablara Les y decía, cortaba o la voz está adelantada. ¿bien o no? En circuitos eléctricos. Sí, ahora Ya, se los voy a escribir. Soy yo, mi computador. Me pegué.
Ahora, Pero yo les culiado. contaba, lo escribí en el chat. El uso de los metaloides es en circuitos. O todavía. Se escucha su voz antes y la imagen se escucha después, como que se ve después. O sea, usted habla, profe, Y si apago la y cámara, después aparece su voz. Sí, es que soy ventrílocua. Les decía que los metaloides son usados en circuitos eléctricos. Me parece que en el texto de estudios igual aparece ese detalle. Así que no es que no sirvan para nada. Toda la naturaleza tiene una razón de estar. Ya. Si a esta hora mi computador colapsa, soy yo. ¿Dudas, mis estimades? no, profe. No, profe. No, profe. No, profe, nada. No, profe. Eso es tu tipo de... ¡Uy! Les salió la voz a algunos. Increíble cómo cambia la voz. Tuve clases con cuarto hoy día. Les cuento. ¿Dejé de grabar o no? Ah, no. Esto no puede salir al ¿Está aire. grabando todavía? Ah, no, tengo que cancelar.